Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador. Análisis de la situación. Estado actual de las causas estructurales de la malnutrición. Pobreza. Una buena nutrición es la respuesta para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, considerando que madres bien nutridas tienen niños saludables, los cuales llegan a ser adultos sanos y menos susceptibles a enfermedades que afecten su desempeño académico, inclusión social y laboral y productividad. El crecimiento económico, visto desde el Producto Interno Bruto, se ha desacelerado desde el 2012, decrecido a partir de 2015 y con vistas a recuperarse a partir de 2016. La recuperación enlentecida del Producto Interno Bruto y la disminución del empleo adecuado implican menor ingreso a nivel del hogar. Por lo tanto, esto se ve reflejado en el enlentecimiento de la tendencia de reducción de la pobreza y pobreza extrema a partir del año 2014. Esto aquí nos implica un riesgo para la seguridad alimentaria de las personas afectadas por la pobreza y pobreza extrema en el país, debido a que ellos no cuentan con ingresos suficientes como para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Y con este propósito de focalizar los esfuerzos del Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador, es crucial analizar cuáles son las poblaciones más susceptibles a la pobreza. Respecto a la educación, la desnutrición crónica genera limitaciones cognitivas que se traducen en brechas en el aprendizaje de los niños, las mismas que se trasladan a su vida adulta como falta de oportunidades y baja productividad. De acuerdo al informe Impacto Social y Económico de la Malnutrición, resultados del estudio realizado en Ecuador, estas brechas se traducen en mayores tasas de repetición y diserción, así como en un bajo rendimiento escolar. Este estudio estimó que casi 27.000 estudiantes en el Ecuador repetirían algún año escolar debido a la desnutrición crónica infantil. Es decir, que del total de estudiantes que repiten un curso, un 33% lo hace debido a causas relacionadas con la desnutrición. Este mismo estudio ha evaluado que a su vez existe una diferencia de 2.3 años en el nivel de escolaridad entre población con desnutrición crónica y aquellos que no lo padecen. Y esta diferencia se la puede constatar de mejor manera en el gráfico 8, en el cual se observa que en el grupo de población desnutrida solo un 11% concluyó sus estudios secundarios, versus un 45% de la población no desnutrida que los concluyó. Educación de la madre. Un factor determinante en la nutrición de las familias y particularmente los niños es la educación de la madre, misma que se refleja en la relación directa, de modo que a mayor educación de la madre, mejor será el estado de salud y nutricional del niño. Algunos de los datos que se han sido obtenidos por la ENSANUC del año 2012 expresan esta realidad. Políticas alimentarias. Una política fundamental en la lucha contra la malnutrición desde el 2014 ha sido la implementación del etiquetado de alimentos procesados mediante el Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos Procesados, oficializado mediante el Acuerdo Ministerial número 5103 del 25 de agosto de 2014. Gracias a su diseño similar a un semáforo, y por sus colores, este etiquetado constituye una herramienta informativa útil para que personas de todas las edades, particularmente niños y madres, tomen una decisión informada sobre su alimentación. Este etiquetado ha fortalecido las líneas de acción de otras políticas públicas orientadas a regular el expendio de alimentos en los bares escolares, ya que desde su suscripción ninguna institución educativa del país puede vender productos con altos contenidos de azúcar, sal y grasas. Además de esta promoción de alimentación saludable, en las escuelas también se promueve la práctica de actividad física por medio de la disposición de todas las instituciones educativas del país que cumplen con la práctica de 1 hora diaria de educación física en la malla curricular. Es importante también mencionar la implementación de medidas fiscales en torno a la venta de bebidas azucaradas, que al momento en Ecuador constituye un gran paso para contrarrestar la malnutrición en nuestro país. Situación de las causas subyacentes de la malnutrición. Agua y saneamiento.
El acceso a agua segura y saneamiento son condiciones elementales para eliminar la malnutrición y para asegurar un uso y preparación apropiada de los alimentos. La insuficiencia de estos servicios no solo afecta a la salud de las personas, sino que también añade dificultades a la reducción de la pobreza, limita el desarrollo socioeconómico y daña al medio ambiente. En cuanto a la desnutrición crónica, a esta se la puede asociar con la ausencia de instalaciones adecuadas de agua potable y saneamiento básico en el hogar, lo cual resulta en un incremento del riesgo de contraer padecimientos que conllevan a agravar el proceso de la desnutrición infantil. En Ecuador, la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento ha mejorado en los últimos 10 años. Para finales del 2016, el 70,1% de los ecuatorianos utiliza como suministro para beber una fuente mejorada en la vivienda o cerca de ella de manera eficiente y libre de contaminación fecal. No obstante, un 29,9% de la población no tiene acceso a agua segura, cercana, suficiente y libre de contaminación con Escherichia coli. Además, el 14% no cuenta con un servicio higiénico y de uso exclusivo para los miembros del hogar, y el 12,7% no cuenta con una instalación para lavarse las manos con agua y jabón dentro de la vivienda. Agricultura y producción alimentaria. La productividad agrícola del Ecuador se encuentra en constante crecimiento desde los años 90. Es evidente que la productividad agrícola puede ayudar en reducir la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, la disminución depende de hacia dónde se oriente la productividad agrícola. Esta producción agrícola por sí sola no garantiza una alimentación sana y nutritiva, ya que se requiere también de una disponibilidad diversa de alimentos que tengan un valor nutricional y que sean inocuos. En cuanto a la disponibilidad alimentaria, esta supera en promedio los requerimientos alimentarios de los ecuatorianos. En el periodo de 2014-2016, la disponibilidad alimentaria superó en un 8% en promedio los requerimientos energéticos. Aunque no es solo importante la disponibilidad y el origen de las calorías, sino lo que éstas representan en términos de macronutrientes, lo cual resulta preocupante, ya que la disminución de la disponibilidad de frutas y verduras puede dificultar el cumplimiento de la recomendación de la OMS del consumo de al menos 400 gramos de este grupo. Situación de los servicios de salud. El Sistema Nacional de Salud procura responder a los requerimientos de la persona, familia y comunidad. Este modelo de atención integral de salud procura organizar desde un marco conceptual, metodológico y de gestión las intervenciones que el Ministerio de Salud Pública desarrolla. En relación a los problemas de alimentación y nutrición, el modelo de atención integral de salud destaca ampliamente la relevancia de los determinantes de la salud como referentes para afrontarlos desde sus causas. En este contexto, Ecuador implementa el Médico del Barrio, una estrategia de abordaje que inició en el 2017 con el fin de brindar atención priorizada a grupos vulnerables, el cual trabaja en la captación puerta a puerta de grupos priorizados como lo son mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos. Prácticas alimentarias, lactancia. En el Ecuador, según la ENSACNUC del 2012, el 43,8% de los niños lactan de manera exclusiva hasta antes de los 6 meses. Sin embargo, un dato más reciente de la encuesta de condiciones de vida del 2014 reporta una prevalencia del 46,4%. Entre los niños que reciben exclusivamente leche materna, el 52,4% se encuentran dentro del primer mes de vida, un 48% entre los 2 a 3 meses de edad y el 34,7% entre los 4 y 5 meses de edad. El 77% de las madres indígenas practican la lactancia exclusiva hasta antes de los 6 meses, mientras que en el caso de las madres afroecuatorianas y las autodenominadas montubias presentan prevalencias más bajas que van desde un 38,6% y 23% respectivamente. La proporción de niños que acceden a la lactancia materna exclusiva es mayor en el área rural, que tiene un 58% en comparación con los niños del área urbana, con un 35%.
Alimentación complementaria. El 71,5% de los niños que van de entre 5 a 6 meses de edad ya consumen líquidos diferentes a la leche materna, práctica que se encuentra fuera de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo cual puede generar riesgos innecesarios para los niños. En relación a la diversidad alimentaria mínima, se evidencia que más de la mitad de los niños amamantados de 6 a 11 meses de edad suelen consumir alimentos de al menos 4 grupos alimentarios, y esta proporción se incrementa en los niños que van de los 12 a los 17 meses, y aún más en los niños de 18 a 23 meses. En el caso de los niños no amamantados, de 6 a 23 meses, consumen al menos un producto cárnico y uno de frutas y verduras al día. Dichas proporciones van del 52% al 89%. Bajo este contexto, se estima que el 65.2% de los niños de 6 a 23 meses consumen alimentos ricos o fortificados de hierro, siendo el quintil más pobre el que tiene el menor consumo, con un 59.4%. Consumo de productos alimenticios procesados y ultraprocesados. Según la ENSANUP 2012, el consumo de gaseosas, bebidas energizantes y jugos con azúcar añadida en la población ecuatoriana del 10 a 19 años a escala nacional fue del 81.5%, mientras que el consumo de snack, ya sean galletas, papas fritas o bocaditos de maíz, fue de un 50.5%. Mientras que la prevalencia del consumo en cadenas de restaurantes de comida rápida, como lo pueden ser papas fritas, hamburguesas, hot dogs, es del 64.0% en el mismo grupo de edad. Estos datos reflejan que al menos 1 de cada 2 adolescentes consume productos alimenticios ultraprocesados. Estado nutricional de la población de 0 a 60 meses. Niños menores de 5 años. Los principales problemas de salud pública en los menores de 5 años están constituidos por la desnutrición crónica, que tiene una prevalencia del 23.9%. Por su parte, la desnutrición aguda afecta al 1.6% y el bajo peso a un 4.8% según la última encuesta de condiciones de vida. La presencia de la desnutrición crónica es mayor en el área rural, con un 31.9% frente a un 19.7% del área urbana, siendo un reflejo de las condiciones sociales, económicas en que viven los niños. Otro grupo son los niños de 5 a 11 años, en donde en este grupo de edad los problemas de mayor relevancia se concentran en una considerable prevalencia del sobrepeso y la obesidad, con un 31.25%, es decir, que de 1 de cada 3 niños de edad escolar padecen de esta condición. Respecto a los adolescentes de 12 a 18 años, estos adolescentes, al igual que los escolares, presentan problemas de sobrepeso y obesidad, con una prevalencia del 26% a escala nacional. Mientras que los adolescentes en Galápagos presentan un 34.5%, una mayor prevalencia a estas condiciones. Respecto a los adultos de 19 a 59 años, estos presentan una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con un 63.97%, siendo la mayor la prevalencia en el área urbana, con un 65.7%, y en el área rural, con un 59.9%. Respecto ahora a las mujeres en edad fértil, que van de los 12 a los 49 años, sí, una condición importante en estas mujeres es la presencia o no de anemia. En Ecuador, la prevalencia de anemia en mujeres de edad fértil es del 15.4%. Finalmente, en adultos mayores de 60 años y más, estos presentan una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad, con un 58.9%. En los adultos mayores, al igual que en los otros grupos poblacionales, se evidencia el gravísimo problema que el Ecuador está enfrentando en relación a estas condiciones, en particular porque constituyen un factor de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares.